Solano Benítez ha representado a Paraguay en las bienales de Venecia, Sao Paulo e Iberoamérica. Para Benítez, Paraguay es un lugar particular en toda América, donde el bilingüismo de su población permite pensar en más de un sentido, donde está presente el hecho de poder comparar y confrontar. Este pensamiento se podría ver reflejado en su obra, que mezcla elementos aparentemente contradictorios, como las vigas Vierendel con cerramientos de ladrillo, losa de concreto y madera tejida, paneles móviles de ladrillo o cerramiento de vidrio sin marquetería. Con ustedes, el arquitecto Solano Benítez. Es un gustazo estar acá en Bogotá. Es un gusto ver tantos amigos que vienen de tantos lugares tan queridos. Esto está reverberando. Tengo que poner, Harold, vos me decís, en los controles, Harold el mágico allá, un aplauso también para él que va. ¿Lo levanto más? Tú me dices. ¿Ahí? ¿Mejor? Bueno, después de esa presentación es muy difícil hablar. Aparte del tema, descubrí que tengo un problema con la altura que jamás sospeché que con 1,95 m iba a tener. Pero acá está alto en Bogotá y aparte todo lo que comimos recién, gracias por el almuerzo, pero esta necesidad de chupar la panza y la altura me tiene un poco sin aliento. Así que disculpas, pero bueno. Nosotros somos, antes que nada, por supuesto, los agradecimientos a don David Serna padre, a don David Serna hijo, a los futuros David Sernas que merecidamente tan buena gente debe traer a este mundo como promesa de mejores tiempos. En nombre, nombrándolo a él, agradecer a todos. No puedo decir que me siento como en mi casa, porque en mi casa jamás me tratan así de bien. Así que, aparte de eso, voy a también enviar desde acá un gracias tremendo a la gente con la que yo trabajo, porque ellos son los que permiten que yo esté acá, a mis hijos, a mi familia, porque portándose bien me dejan sin el estrés de estar preocupado que alguna macanada estén haciendo, y yo puedo venir a compartir con todos ustedes, que para mí es un placer. He descubierto con el paso de estos años en los que he viajado mucho, que lo he hecho con una existencia increíble, porque en realidad lo que me gusta es quedarme. Y sé que eso ocurre porque están acá. Y está acá la gente tan querida con la que me he relacionado, y es la manera como me voy quedando, así que muchas gracias por eso. Aaron, please. Ahí está. Yo vengo de Paraguay, un pequeño país al centro del continente. Siguiente, por favor. Esta diapositiva es muy importante, espero que la memoricen. Un país que es uno de las dos naciones mediterráneas. Entre las muchas aflicciones que tengo está la de sacar pésimas fotografías. Pero últimamente nos han visitado personas, fotógrafos muy importantes, y gracias a ellos también les voy a mostrar algunas imágenes de buena calidad. Ellos son Enrico Cano, Erieta Tali, Leonardo Finotti, y todas las demás, todas las feas son mías. Paraguay es una nación mediterránea, es uno de los dos países que no tienen salida al mar. Somos una nación de aproximadamente 5 millones de habitantes. Siguiente, Aaron, tienes que estar atento. Siguiente. Estas son fotos del río Paraná y del río Iguazú. Siguiente, Aaron, por favor. Esta es mi ciudad. El límite de mi ciudad es el río Paraguay, que lo ven ahí corriendo. Hacia la izquierda de ustedes se llega al Pantanal, en Brasil. A la derecha se baja a Buenos Aires, Montevideo, etc. La cota de mi ciudad es más o menos 62, y estamos a 1.300 kilómetros del mar, por lo cual es un pozo caliente. Siguiente, por favor. Donde un día cualquiera de julio, invierno para nosotros, la temperatura es de 45 grados,
el dólar estaba a 4.300, ahora está un poco más bajo. Pero me sirve para, por favor entren, siéntanse cómodos, a mí no me interfieren para nada y si me quieren preguntar algo con mucho gusto les responderé, etc. ¿Son ustedes que estaban almorzando conmigo? ¿Trajeron mi lápiz que me olvidé en la mesa? Nah. No importa. Bueno, esto va a votación por lo siguiente. Yo no sé, en mi país, por ejemplo, un kilo de tomate estará aproximadamente a 4.000, a $1.50 el kilo. ¿Y acá? La mitad. Por temporada, el tomate siempre fluctúa mucho. La leche está, supongo que a 25 centavos de dólar el litro. En mi país, acá. Un ladrillo en mi país cuesta 300 guaraníes, que sería como un poco más de 10 centavos. ¿Y acá? Y una bolsa de cemento de 50 kilos cuesta $1 y algo. Quiere decir que el kilo de cemento costará, perdón, $10 y algo. Perdón, disculpe. Eso para ver si están atentos. $10 dividido 50 nos da 20 centavos más o menos el kilo. ¿Ustedes también? Y esa es la razón por la cual nosotros construimos con ladrillos y con cemento y no con tomates y con leche. Porque producir estos materiales lleva el mismo trabajo. Y el hombre, en realidad, a lo largo de la historia, lo que ha hecho es emprendido, con mucho afán, la labor de proteger todo lo que le pareció importante. Entendiendo que su vida era importante, hizo una construcción para sí mismo y para sus personas muy queridas, y esa construcción le llamó casa. Cuando entendió que la educación era algo importante, hizo una construcción para proteger ese lugar de enseñanza, y a esa casa le llamó escuela, y así fuimos creciendo con el mandato imperativo de construir para proteger. Aún así, la consigna irreductible de nuestra profesión es la de velar por la habitabilidad. Nosotros, en cuanto seres humanos, al decir de los filósofos contemporáneos, el mínimo humano es 2. Yo, cuando entiendo que soy menos, cuando yo pienso solo en mí mismo, me hominidizo. Yo empiezo a ser humano cuando yo entiendo que yo soy el otro y que yo necesito que el otro esté bien para yo poder estar bien, y que tendiendo ese lazo fraterno empiezo a construir este cuerpo que se llama humanidad y empiezo a dar sentido a las sociedades humanas que han tenido un inicio en nuestros padres, un presente en nosotros y un futuro en los que vienen, y empezamos a velar por la posibilidad, en tanto y cuanto de siendo seres humanos, nosotros los arquitectos específicamente estemos encargados de custodiar, velar por su habitabilidad, por la habitabilidad de los seres humanos en el planeta. Hemos adquirido en los últimos años una increíble reputación, absolutamente desmerecida, por ser, y somos considerados expertos en hacer todo aquello que no sabemos hacer. Creemos que la inteligencia, siguiente Aaron, por favor, que la inteligencia, Aaron, estás distraído. Otro aplauso para Aaron, por favor. Me cambié la próxima. Ahí está. Creemos que la inteligencia es el vínculo común de todos los seres humanos. Creemos que pensar, analizar, inventar, como decía Borges en Pierre Menard, autor del Quijote, no son actos anómalos, es la normal respiración de la inteligencia. Vanagloriarnos de su uso eventual, guardar con incrédulo estupor lo que el doctor Universales inventó, no es sino confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas, y entiendo que en un futuro lo será. El gabinete, lo que nos hemos dedicado a hacer durante todos estos años, es a enfrentar sistemáticamente, desde la comprobación, la posibilidad de, generando conocimiento, establecer un lazo y un vínculo más potente con nuestra sociedad inicial, y luego con la fraternidad de todos ustedes,
más allá de contagiarnos y entusiasmarnos en ser mejores sociedades, en construir un mundo más digno para nosotros y nuestros hijos. Siguiente área. En el gabinete, como vieron, yo soy el miembro titular del Consejo de Ancianos y todos los demás son personas muy jóvenes, los que nos abocamos a trabajar. Si la inteligencia es el vínculo común de todos los seres humanos, en realidad la instrucción es un valor que no necesariamente es sinónimo de avance o de desarrollo. 3 años atrás, en mi país, había una fuertísima epidemia de dengue. ¿Saben lo que es el dengue? Es una... ¿Sí? Sí. Tienen que gritar porque soy medio sordo, además. El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito. Nancy, que es una queridísima colaboradora nuestra, acá parezco Sí, no sé qué ego, absolvo. No sé si me pongo... Nada, está bien, pues si no estoy medio mareado. O hago la gran rockero así, con la tril y todo. Nancy, que es la que nos mantiene en orden, que es la que nos mantiene limpios en la oficina, se enfrentaba a un terrible dilema. Si ella salía a ordenar el patio de nuestro lugar donde trabajamos, donde hacemos muchas de las pruebas de lo que construimos, si salía al patio podía ser picada por el mosquito, y había aparecido incluso la variedad hemorrágica, por lo cual ella podía hasta morir. Si ella no salía a hacer el trabajo afuera, no quería cobrarnos por un trabajo que no hacía, por lo cual también la vida y la de su familia estaban en problemas. Un día entro a la oficina y encuentro a Nancy envuelta en una nube vaporosa de aromas. Y digo, claro, Nancy empezó a colocar repelentes, insecticidas, son unos espirales, y con el humo de estos espirales estaba espantando todo y ahora llenó el patio de esto. Y ahora está haciendo el trabajo y empiezo a buscar los espirales y no veo ninguno, hasta que me doy cuenta que finalmente Nancy había inventado la escoba antidengue. Nancy tomó una espiral, una sola, la clavó a la escoba, la prendió, cuanto más barría, mejor combustionada, más humo producía, más protegida ella estaba. Por lo cual, ese es el fruto de la inteligencia, esa es la maravilla de lo que los hombres podemos llegar a ser, conociendo el medio donde estamos, las oportunidades de lo que nos rodea, etcétera, etcétera. Y esto que parece algo muy tonto, imagínense ustedes un muchacho de segundo curso de la facultad pensando y un televisor, máquina de escribir, televisor, máquina, computadora, una pieza que se expresaba en unos papelitos con unos agujeritos, etc. Tardó un año. Al año sabía cómo conectar eso a su invento, le llamó Windows, y solamente por esto, hoy, porque vivimos en una economía del conocimiento, y el conocimiento paga muy bien, créanme, este señor que no inventó el alfabeto, no inventó la electricidad, no inventó las matemáticas, no inventó la computadora, no inventó la electricidad, no inventó el bulbo, no inventó la máquina de escribir, no inventó la computadora, no inventó nada de eso. Por el simple hecho de, conociendo todo eso, encontrar la manera como podemos seguir avanzando, liberó un potencial que hoy celebramos, porque si no estaríamos mostrando diapositivas así, y no Harold allá trabajando. Siguiente, por favor. Y es exactamente la misma cosa. El invento de Nancy no está patentado, no está protegido, no tiene la ayuda de ninguna institución. Pero nosotros, los arquitectos, y nosotros los profesores, y nosotros las personas que nos dedicamos a tratar de relacionarnos a través de un vínculo positivo, que es la gestión del conocimiento, debemos entender que el escalón superior no es el de ser buen profesional, es decir, aquel que profesa, que mueve una cierta cantidad de catálogos, etcétera, etcétera, sino aquel que con coraje es capaz de hacer lo que no sabe hacer. Y con coraje y con dedicación es capaz de permitir que las nuevas generaciones puedan brillar
con esa capacidad innata que tenemos todos, que es la de poder pensar. Enfrentarnos a un enemigo que sigue creyendo que si el mundo tiene una gran cantidad de desposeídos, lo que tendríamos que entonces hacer es cultivar la vivienda de interés social como un valor trascendente entre nosotros. ¿Se imaginan cómo sería electricidad de interés social? Aceptamos que sea una luz que se prenda y se apague eventualmente. ¿Se imaginan cómo es agua de interés social? La que abrimos la canilla a veces nos da diarrea o no. ¿Podemos aceptar eso? ¿Se imaginan que todavía podemos aceptar la vivienda de interés social cuando el habitar la vida y la protección de las personas, que las personas tengan protección y que tengan oportunidad de poder hacer una construcción en amparo de su vida y de sus personas, es un derecho humano? Va mucho más allá de una mirada paternalista. Debemos, nosotros arquitectos, ser capaces de inaugurar ese territorio que todavía hoy la disciplina no nos dio, y en el cual seamos capaces de conciliar y de tener un otro tipo de relación con las personas, que no sea a través del fatídico vínculo de el miedo o la indiferencia, o la sospecha y la indiferencia. Todos juntos, y aún sin guardapolvos, y aún sin títulos rimbombantes como los que no tiene Nancy, y como los que nosotros tampoco pretendemos, sí podemos aportar positivamente a que entre todos seamos capaces de construir para protegernos. Siguiente, por favor. Bueno, yo normalmente dibujo esas cosas, ahora voy a hacer mímica. Sombras. No, no es cierto, no se asusten. Pero solo para explicar, 20 años atrás habíamos ganado aproximadamente $5.000, lo cual era una barbaridad de dinero para nosotros, y enfrentamos al terrible dilema de o comprábamos 2 computadoras para tener existencia virtual, o pretendíamos construir nuestra oficina. El problema era que creíamos que necesitábamos más o menos 100 metros cuadrados. Si necesitábamos 100 metros cuadrados y teníamos $5.000, debíamos construir a $50 el metro cuadrado. Gracias. Muy amable. ¿Será que es así? Yo no hice el cursillo de manejo de esto. Ahí, vale. A $50 el metro cuadrado. En Asunción se construye correctamente, según las revistas de costeo, etcétera, etcétera, entre $350 y $400 el metro cuadrado. Por lo cual teníamos que darnos a nosotros mismos la respuesta profesional que le da el gremio a la gente. Vayan, consigan más dinero, vivan como puedan, y cuando alcancen la suma necesaria, vengan y yo les voy a hacer una oficina linda, como tiene que ser, según lo que sale en las revistas y demás. Entonces, todo lo que habíamos estudiado con mucho ahínco, con mucha dedicación en la universidad, entendíamos severamente que no nos servía para nada, porque sabíamos cómo se ponían bien los ladrillos, sabíamos cómo se construía bien con un aparejo de 15, de 30, de 45, de lo que sea, pero sabíamos que eso no podíamos hacer. Siguiente. Entonces, siguiente algo. Siguiente, por favor. Y si te hago algún ruido, algo para que sea más fácil, ¿no te parece, Harold? ¿Así? ¿O es muy evidente? Nadie se dio cuenta. Bueno, Harold estoy. Bueno. Entonces lo que decidimos hacer es enfrentar esa problemática, y lo que primero decidimos hacer, y entendíamos que una pared, lo que los manuales nos decían era que no podía ser de ladrillo de canto si es que iba a recibir carga arriba, porque lógicamente, porque la inercia era pequeña de la pared iba a flexar al centro por flexocompresión, apreciar el pandeo, por lo cual esto era imposible. Cualquier manual decía que esto no se podía hacer. Y si uno piensa en un muro cualquiera, cualquier ventana, en realidad, o puerta, es un debilitamiento donde se va a romper la estructura. Pero si nosotros nos permitíamos pensar que esta ventana de acá no era una ventana, sino que era una viga central que aparecía en el lugar donde evitaba la flexocompresión, podíamos trabajar con 5 o 6 ladrillos para arriba y 5 o 6 ladrillos para abajo, porque el ladrillo tiene una gran capacidad de la compresión.
Por lo tanto, podíamos comenzar a construir unos meses de trabajo, teníamos nuestra oficina a $50 el metro cuadrado. Siguiente. Para que esta pared de solo 4 centímetros no tumbe, lo que hacíamos era poner estos pilares y estos pilares vincular con la mampostería a través de nervaduras metálicas que se distribuían en las juntas para evitar que el esfuerzo horizontal punzone una pared simple de canto. Siguiente. 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 Incluso salimos a comprar ladrillos de demolición, porque los ladrillos de demolición eran más grandes, entonces si alguien compraba ladrillos ya usados, comenzaba a hacer una pared y luego la pared se le achicaba porque se acababan los ladrillos y tenía que gastar más en mezcla, etcétera, etcétera, y nosotros salimos a comprar todos los materiales a menor precio porque eran materiales que nadie quería usar. Y entre eso venían muchos materiales rotos con los cuales comenzamos a hacer las primeras losas cerámicas. Y las maderas y cosas que estaban en el terreno empezaron a incorporarse a la construcción. Siguiente. Yo no sé hace cuánto empecé. David, vos me decís. ¿Hace cuánto? Hace 15 minutos. Ok, a las 3:30, ¿sí? Y tengo 1 hora. ¿Menos? Entonces, ¿de aquí en adelante cuánto tiempo? ¿De aquí en adelante cuánto tiempo tengo? 45 minutos. Ok. Pues tengo hora paraguaya todavía, disculpa. Siguiente. Siguiente. Los interiores usamos madera de baja densidad destinada a ser encofrados. Siempre cuento que esto ya no lo podríamos hacer porque la buena noticia es que la deforestación en Paraguay se detuvo en un 95%. La mala noticia es que ya no quedan árboles en el país. Siguiente. Luz es igual a calor, por lo cual que las ventanas estén solamente a nivel de las mesas. Siguiente. Nos permiten que con estos elementos que en realidad necesitan sombra funcionemos hoy mejor, y la manera de trabajar en los talleres de arquitectura hoy es totalmente distinta a los años 70 y 80, incluso parte de los 90 cuando nos formamos. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Esta es una otra construcción que funciona. Siguiente, Harold, por favor. Esta es una otra construcción que funciona exactamente con la misma lógica. Lo que hicimos fue hacer que las ventanas, en realidad usamos los ladrillos quebrados, los rompemos más o menos. El ladrillo paraguayo no es como el ladrillo colombiano. Yo nunca entendí por qué tanta obsesión de Salmona para los encuentros y las juntas, porque era un ladrillo bueno. El ladrillo paraguayo uno lo pone sobre la mesa, ¡ah!, le grita y ya se parte, o sea, es muy fácil. Entonces, hacer un aparejo exacto y qué sé yo, uno le puede agregar un poco más de junta, no pasa nada. O sea, entonces, ya que los ladrillos se rompían tan fácilmente, los rompíamos más o menos en diagonal y pegábamos uno sobre otro con las puntas deshilachadas, digamos, hacia el exterior, lo cual otra vez nos daba entre ladrillo y ladrillo una pega aproximada de 4 centímetros, por lo cual las jambas de las ventanas en realidad no es que es un muro de doble grueso, sino que simplemente la pared viene y gira, y ese giro, la jamba, es la que permite que la pared esté estructurada y que no caiga. Entonces, siguiente, lo que hacemos es, esta pared que apenas tiene 4 centímetros de espesor, está atajada por esta patada y por la otra patada que funciona como contrafuerte cada una de las jambas, y por detrás ponemos las aberturas para que no estén expuestas al sol. Y la buena noticia, siguiente por favor, ¿se entiende? Acá se ve el pliegue, ¿se alcanza a ver? Ok, siguiente. La buena noticia es que en realidad toda pared que produce sombra está menos expuesta, y al estar menos expuesta está menos caliente, y entonces eso también era una buena noticia. Siguiente. Un tiempo después, siguiente, habíamos aprendido lo siguiente, que cuando construíamos paredes de canto, por cada hilada de ladrillo, ¿se dice de canto acá? ¿Sí? Por cada hilada de ladrillo de canto que poníamos así, equivalía a 1 o 2 hiladas de ladrillo de aparejo de 15, normal. La cantidad de mezcla, de argamasa de pega, significaba 1 centímetro por 4, más o menos, contra 15 por 2, etc. Por lo cual, en materiales había un ahorro significativo, pero cuando uno iba a la lista de precios, encontraba que, en realidad, la mano de obra costaba igual hacer un muro de canto que un muro de 15, y eso es debido a la dificultad que al albañil se le cae el ladrillo.
Entonces, ya que al albañil se le caía el ladrillo, decidimos tirarlos todos a suelo, y una vez en el suelo empezamos a cargar la mezcla acá y a fabricar paneles, así, siguiente, de tal manera a desarrollar aparejos para cómo utilizar y trabajar con estos pequeños prefabricados que pensábamos al comienzo llevar una sola persona, siguiente, y que cuando estaban así, bueno, le poníamos tornillos y fijábamos a otras estructuras por detrás, etc. Esto es una construcción de un centro de jubilados que, bueno, lo hicimos hace muchísimo tiempo. Siguiente. En este caso, nosotros nos autotitulamos los mencioneros, porque nunca hemos ganado un concurso de arquitectura con jurado arquitecto. Siempre nos dan la mención de honor, qué interesante, qué creativo, qué buenos que son, etcétera, etcétera. Pero jamás un premio, porque podría tener problemas, porque podría haber una dificultad en aquello que ustedes pretenden. Pero en los concursos donde no hay jurado arquitecto, ganamos. Este fue uno así. Está bien, déjalo ahí. Entonces, como hace 45 grados de calor y la multinacional Lever tenía que hacer sus oficinas, lo primero que queríamos hacer era fabricar sombra. Nuevamente el ladrillo era el material más barato. Si ustedes se fijan a suelo, acá están nuestros grandes éxitos, es decir, los paneles que prefabricados se nos rompen, etcétera. Siguiente. Entonces, lo que hicimos fue sacar el techo de chapa que cubría todo esto, y con ese techo de chapa generamos más metros cuadrados en el concurso, y con esos metros cuadrados de más y la protección solar empezamos a ganamos, digamos, este concurso. Siguiente. Lo que hacíamos entonces es, ya que los ladrillos que probamos en el estudio, los paneles, se nos rompían con cierta facilidad, y ya que la normativa dice que hay que recubrir cada uno de los aceros 3 veces como mínimo el FI, la diagonal, por lo cual si usamos una varilla de 6 milímetros necesitamos 1.8 para arriba, más 6 es 2.4, más o menos ya superamos los 4 centímetros que tenía, por lo cual tarde o temprano iba a ser agredido ese metal, y tarde o temprano iba a terminar rompiéndose, y significaba además con una inercia tan pequeña agregarle peso y que se rompa y que quede la fisura y que quede con más razón expuesto ahí el metal, por lo cual decidimos resolver toda la inercia y todas las solicitaciones usando solo mezcla, mortero de pega y ladrillo. Siguiente. Con eso hicimos estos paneles que tienen veían el primero que yo levantaba, yo mido 1,95 m, es decir, que estaban cerca de los 2,40 m, 2,50 m, que ya lo levantaban entre varias personas. Siguiente. Una muestra del calor paraguayo, un casco de seguridad, 3 sombreros abajo para aguantar el calor, las mangas cruzadas, la sonrisa siempre presente, cantaba el gato volador, el gato volador. Siguiente. Entonces desarrollamos sistemas para que con esos paneles apareciera la lógica de construcción como si fuese un puente, como ir lanzando un puente. Cada pieza iba soportando y atajando la siguiente. Entonces nos hacíamos de todos estos de todos estos paneles, lo que hacíamos era atajar esto allá arriba, poníamos una primera horizontal, poníamos la armadura que ustedes vieron que estaba manejando el señor, luego le poníamos otra tapa de ladrillo, y una vez que eso tenía una cierta consistencia ya fraguada, lo que hacíamos era ir sustituyendo estos puntales por estos propios paneles. Siguiente. Hicimos también el acceso. Siguiente. Entonces son 120 metros de fachada por aproximadamente 6 de alto. Siguiente. Hecha totalmente en panelería de ladrillos. Este pilar era existente, estos pilares de hormigón que se ven acá eran los que se veían al comienzo. El único lugar donde tenemos losas de concreto es acá, porque está esta abertura, el resto son todas losas cerámicas. ¿Me puedo poner al costado así? ¿Hablo mejor ahí? ¿Les parece? ¿Sí? No voy a caer atrás, espero que no. Siguiente. Así, entonces todo el tiempo están filtrando, todo el tiempo están produciendo sombras al oeste, al este. Siguiente. Y vamos ingresando al edificio por este lugar. Siguiente. Así, siguiente. Fotos de distintas manos, Enrico Cano, Erieta Tali, siguiente. Las rampas que llevan a la terraza, siguiente. Llegamos a diseñar incluso hasta el mobiliario y algunas piezas acá, siguiente. En realidad era un concurso ante proyecto y precio, por lo cual nosotros ganamos con un determinado valor ya asignado,
y entonces todos los ahorros que debíamos o podíamos hacer eran necesarios, es decir, no podíamos tener carpintería de ninguna especie para atajar los vidrios, entonces los vidrios verticales y estos horizontales son de 8 o de 10, y el resto, los que vienen adelante, atrás, funcionan como un volumen y no como un plano, de tal manera que tuviesen menor solicitación, y donde la inclinación permitía, poníamos una puerta placa simple porque por el posicionamiento la lluvia ya no le iba a mojar y no necesitaba ningún otro tipo de recubrimiento. Entonces hicimos sobre esa estructura preexistente unos 2 triángulos, metiendo luz y iluminación y ventilación. Siguiente. Este es uno, este es otro, y allá otro jardín. Siguiente. Otra vez, una vez que abrimos necesitamos volver a cerrar, tenemos que volver a filtrar, si no es insoportable. Siguiente. Usamos todas las ventanas preexistentes que tenían la obra previa, las pusimos todas juntas y abajo para ver el jardín inicial y no lo que estaba al otro lado. Todo lo demás es ladrillo de canto que se agarra a la estructura de hormigón que está por detrás. Siguiente. Esta es la entrada a la sala sadomasoquista. Siguiente. Y en la principal sala de reuniones de la multinacional más importante, ni siquiera le dejamos un ladrillo entero, ni le hemos comprado ningún artefacto, solo los focos y los cables, organizando, digamos, la iluminación. Siguiente. Un pequeño auditorio que está al otro lado de esto, las paredes que siguen como diafragmas. Siguiente. Y sobre todo la posibilidad de cómo se abre y se cierra esa inclemencia tan severa. Siguiente. Así. Los desagües son nada más que caños de PVC cortados al machetazo. Siguiente. Y en realidad toda la composición y el cómo se pone en relación al tronc de ley y a cómo se perfila la ubicación para que parezca desde un lado que el edificio emerge o desde el otro lado que el suelo baja, son condiciones mínimas que hacemos, que trabajamos sobre proporcionalidades y otro tipo de estudios que hacemos también. Siguiente. Otra más. Otra. Y acá, en la terraza que habíamos habilitado, acá también pasa lo mismo. Acá la membrana más eficiente, Paraguay por lo menos lo es, la de asfalto, que tiene una capa de aluminio encima. Acá vi varias casas y cosas que están todas recubiertas de este aluminio, todo parece... El mundo se está pareciendo a la oficina de Andy Warhol. ¿Se acuerdan? La fábrica que estaba todo en aluminio, así forrada, y qué sé yo. Nos estamos Andy Warholizando. Entonces, para proteger esa membrana que no es transitable, lo que hacemos es colocar tejas sobre esa membrana, de tal manera, sin mortero, sin nada, de tal manera que el sol pegue en la teja produzca sombra, permita que mejore la ventilación. Si hay que colocar una instalación, simplemente se levantan las tejas, se vuelve a colocar y aseguramos que nadie transite sobre la membrana que no es transitable, porque si no rompería todas las tejas. Siguiente. Así. Próxima, por favor. Entonces, aparentemente todo está resuelto en tabiquería de 4 centímetros, pero como vieron al centro tiene una otra pieza y tiene una otra inercia, y en realidad tiene casi como un pilar de mampostería de 20 por 20 cada 50 centímetros, cada 40 centímetros. Siguiente. Bueno, unos años atrás, voy a tratar de ir rápido porque me parece que puse demasiadas cosas, no sé qué va. Detente un segundito ahora. Ese mismo año Argentina alcanzaba el índice riesgo país, el índice más terrible de riesgo país, y de hecho llegó al default. El futuro de nuestra zona estaba absolutamente terrible. Brasil había sufrido los embates del efecto tequila promovido por nuestros amigos, se hablaba del efecto carioca, etcétera, etcétera. Aún así, entonces nuestras naciones no tenían ninguna posibilidad, ningún futuro. Arquitectos de Sudamérica nos juntábamos en Asunción entendiendo que este es el río Paraná, acá se convierte en río Paraguay, acá sigue subiendo hasta llegar más o menos al planalto brasilero. De este lado, el río Amazonas se aproxima hasta acá. Siguiente. El río Paraguay, el Amazonas, menos de 60 kilómetros, menos que Calais Dover, menos que el canal de Suez, menos que la mayoría de los canales y de las obras que han transformado el mundo. Si nosotros conectásemos esto, si generásemos este puente de agua, siguiente,
podríamos hacer que todo lo que se produce en el centro de América, que necesita llegar hasta el borde continental para poder comunicarse, simplemente encontraría en este puente de agua la manera de poder conectarnos nosotros, todos los sudamericanos, lo cual sería fantástico para todos nosotros. Claro que uno puede pensar, las hidrovías en otros países han sido terribles y podemos dedicarle tiempo a que la gente tenga miedo y podemos sentir angustia y miedo. Pero la misma energía necesaria para producir esa angustia y ese miedo es la que necesitamos para poder producir que esto se haga y se haga bien, y que se haga de la mejor manera, y que no signifique una agresión ni una pérdida, que signifique realmente la capitalización de recursos que encuentran en su hecho natural y en sus construcciones la posibilidad de transformación del hábitat para que las personas vivan mejor. Siguiente. Entonces, este es el río Paraguay, este es el Paraná. Esta es mi ciudad Asunción, donde yo vivo. En guerras sucesivas fuimos perdiendo territorio con Brasil, con Argentina, con Bolivia, etc., porque peleamos primero con Argentina, Brasil y Uruguay juntos, después peleamos con Bolivia, diezmamos prácticamente nuestro potencial. Entonces la ciudad de Asunción, que se encuentra acá siguiente, tiene al río Paraguay como un límite físico de la propia ciudad, pero al mismo tiempo es el límite del país. Arquitectos y urbanistas de mi país se imaginan cómo regular y cómo manejar la ciudad en este lugar que es Paraguay y que es para este lado del río Paraguay. Del otro lado del río Paraguay es toda esta zona que es Chaco. Esto que es amarillo para allá es Chaco paraguayo y esto es Chaco argentino. Algunos visionarios hablan de que la ciudad de Asunción debería crecer sobre Chaco paraguayo. Del otro lado del río Pilcomayo y Paraguay existe una pequeña ciudad de interesantísima relación con nosotros, porque sus relaciones son clandestinas y por ende toda relación clandestina todos saben que es una verdad. Se encuentra la ciudad de Clorinda. Siguiente. Entonces nosotros, arquitectos de toda la región, nos juntamos para pensar lo siguiente, que la capital de la República de Paraguay, que se encuentra acá, rodeada por el río Paraguay y que se ensancha sobre este territorio solamente, siguiente, se consolida y se construya en territorio argentino, uniendo el lugar donde se encuentra y desarmando y metiendo mejor calidad de aire y de bosque, etcétera, utilizando todo el borde y integrando la ciudad de Clorinda y formulando propuestas en relación al Chaco paraguayo también, de tal manera que la ciudad vuelva a administrar un territorio geopolítico y que contravenga la sentencia geopolítica que diga que este pájaro cuando está acá es paraguayo y cuando cruza el río volando es argentino y ese tipo de cosas. Siguiente. Entonces, para poder hacerlo, por supuesto, alta densidad, hidrovía como oportunidad, sistemas de transporte, la posibilidad de relacionamiento con el paisaje, el cuidado de todos los recursos y de todo el potencial que esto significa. Siguiente. El entendimiento de cómo el río cuando sube, cuando baja, las crecientes, los sistemas de transporte. Siguiente. Los puertos. Siguiente. La posibilidad de ir transformando y haciendo que el agua ingrese y que revitalice toda la ciudad y que vuelva como avenidas a dar sustento a un tipo de ciudad totalmente distinta, una ciudad internacional. Siguiente. Construida desde el no future de nuestros países. Un tiempo después, ¿cómo vamos? ¿Me quedan 15 minutos más? Media hora. Un tiempo después construimos esta casa. Es una casa de un terreno de 15 metros 50 por 17 más o menos. Siguiente, construíamos dos volúmenes, uno de 3 pisos, 3 atrás y 3 adelante. Lo que habíamos encontrado en este sitio es que el firme estaba muy bajo, por lo cual cada una de estas columnas que debían haber para certificar una escala doméstica tenían que tener unos pilotes y unas zapatas que eran increíbles. En contrario con eso, sacamos todos esos pilares, hicimos trabajar esta viga con esta, como todavía vienen de él, y el espacio de la casa celebra una luz libre de 15 metros 50. Siguiente. Siguiente, por favor. Así. Entonces esos espacios entre bloque y bloque que parecían muy chiquitos, en realidad tienen esta horizontal central que le da una otra dimensión a la casa. Siguiente. Y habíamos diseñado en otra oportunidad una otra manera de hacer,
no solamente tirar los ladrillos al suelo, sino que si poníamos un encofrado, imaginábamos que podíamos pegar rápidamente los ladrillos contra el encofrado, casi como poner azulejos, y hicimos ese ensayo y fue tan bueno, lo hicimos tan rápidamente que fue un absoluto fracaso. Porque una vez que construíamos hasta arriba no podíamos sacar el encofrado porque la mezcla estaba todavía demasiado blanda y toda la pieza se iba a caer. Entonces, lógicamente, teníamos que tener el moldaje completo de toda la obra para después construirla en 5 minutos. Nos parecía un despropósito, aunque tiempo después pensamos que para las viviendas sistemáticas y lo que se tenía que hacer en serie podía ser una oportunidad que no habíamos pensado en ese momento. Pero en este momento siguiente, lo que pensamos es un tutor mucho más complicado que el liso inicial, y siendo así podíamos pegar igualmente los ladrillos rápidamente contra este tutor, y la propia inercia que tenía este tutor permitía ya que la pieza quedase en pie. Siguiente. Todo esto sometemos a prueba de carga, y recién ahí, en la mayoría de los casos, le llamamos a los ingenieros para mostrarles que sí aguanta y que todo, y que ellos entonces terminen de certificar y hacer los cálculos, porque si no, les pedimos que ellos ingresen sobre hipótesis que no pueden verificar y que no pueden, y apareciendo el miedo no hay forma de solucionarlo. Entonces nosotros nos vamos adelantando, vamos construyendo, vamos probando, vamos ensayando, vamos cargando, y cuando ya suponemos que tienen la suficiente carga como para que el ingeniero venga y no se desmaye, entonces pasamos a la siguiente etapa. Siguiente. Los prefabricados horizontales que hacíamos, siguiente, el tutor, el tamaño, un día que había nevado en Paraguay, mentira, hace tanto calor que hasta el asfalto se vela por la cantidad de luz. Siguiente. Entonces estos son 9 metros de alto por 15 metros 50, un muro que da plenamente al oeste, totalmente sostenido solamente por ladrillos de canto pegados contra tutor. Acá existen elementos de concreto, y en realidad la viga de concreto que está ahí aparentemente está desnaturalizada porque está trasvestida, porque está forrada de ladrillos. En el caso de Unilever era de ladrillo, en este caso era de hormigón porque los espacios que dejábamos entre agujero y agujero necesitaban otra solicitación, pero le forrábamos con ladrillo para que precisamente se pegue ladrillo con ladrillo, y que la diferencia entre la inercia y rigidez de un material y otro no produzca una fisura indeseable, etcétera, porque la fisura se produciría acá, al interno, debajo de este, y no acá arriba, donde en realidad esa pared zigzagueante está soportando cosas. Siguiente. Siguiente. Creo que esas son de Finotti, del Napolitano. Siguiente. Entonces los primeros 3 metros de retiro obligatorio. Siguiente. Las aberturas de guillotina que suben y bajan para que la gente ingrese. Siguiente. El espacio central, porque esto es living, comedor, galería y dormitorio de los hijos, cochera, cocina, dormitorio matrimonial. De tal manera que como el terreno era tan chico no podíamos tener las galerías afuera, entonces lo que hicimos fue separar la casa y meter la galería al centro. Siguiente. Así. Siguiente. Siguiente. Perdón. Un vasito de agua, si alguien me facilita, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces las aberturas son grandes, cuando se deslizan producen balcones, y toda la tecnología y todo lo que usamos en realidad es de un carácter absolutamente elemental. La próxima. La próxima. Esta es una... Yo suelo decir que a mí no me gustan mucho las viviendas unifamiliares, porque el que tiene buen dinero puede comprar un lote en un buen sitio, pero el que no tiene dinero está condenado a vivir en la periferia de la periferia, prácticamente expulsado. Por lo tanto, la vivienda unifamiliar es una de las cosas que no deberíamos de hacer. Por lo tanto, la vivienda anterior, la veíamos más, gracias Panita. Por lo tanto, la vivienda anterior era una vivienda que la soñábamos, por supuesto, absolutamente apilable, una encima de otra, por eso también la concentración de cargas y todo lo demás. En este caso en particular, esta es una casa. Ocurrió lo siguiente. Esta es la casa de mi mamá, y unos 7 u 8 años atrás, mi madre, nosotros somos 7 hijos, nos fuimos casando todos, etcétera, etcétera, hasta que hace unos 6 años atrás la hermana de mi madre fue secuestrada. Pagamos 2 veces el rescate, mi tía no volvió a aparecer,
En realidad encontramos sus restos hace 3 meses. Fue una ceremonia de entierro diferida en años de todo el dolor que ustedes saben. Por lo tanto, mi madre, en un momento dado que pretendía que todos nos independicemos, ya no quería vivir sola, ya quería vivir, gracias. Muchas gracias. Ya no quería vivir sola. Por lo tanto, compramos un terreno al lado de la casa de otra de mis hermanas, y a esta casa mi madre eligió a otra de mis 3 hermanas. Nosotros somos 4 varones y 3 problemas. y le pidió a otra de mis hermanas que venga a vivir ahí. Y el único hermano inteligente que yo tengo, el que todavía no se casó, también venía a vivir a esa casa, entonces también era una casa múltiple y demás. Para poder resolver esa cantidad de gente que se reunía para comer milanesas los sábados, es decir, 14 más mis tías, mi madre, 16 adultos y mínimo 25, 27 nietos, el núcleo familiar más pequeño, teníamos que imaginar una casa de dimensiones importantes, sobre todo porque todos ya tenían vidas independientes. Mi hermana y sus hijos tenían sus muebles, sus cosas, mi madre también, mi otro hermano también, ya estaban todos viviendo independientemente y después ahora todos a concentrarse en un solo lugar. Por lo cual, nuevamente, 2 vigas Vierendel siguiente, vamos a explicar desde acá. 2 vigas Vierendel hacen el gran salto, vigas transversales, esta viga salva una luz de 10 metros y la viga Vierendel salva una luz de 14 metros más o menos. Pero este voladizo a partir de la viga Vierendel no es el quinto, por lo cual, por debajo de todas estas vigas transversales, construimos una losa cerámica que amarre el fondo de la viga Vierendel y todas las vigas transversales juntas, y que luego se despega para darle peso a todo este sector para cambiar distancia por peso, de tal manera que con eso pudiésemos reducir al máximo la estructura central de la casa. En el caso de la casa de mi madre, el costo por metro cuadrado de construcción alcanzó $115 el metro cuadrado, aún con luces de 14 metros, aún con todo eso. Siguiente. Entonces, mi hermano el inteligente vivía acá, abajo en el subsuelo, la familia acá, mi madre de este lado, mi hermana de este otro lado, en una casa que tiene más o menos 730 metros. Siguiente. Mi hermano el inteligente, servicios, escaleras. Siguiente, por favor. La planta baja totalmente libre, solamente se guardan los cuartos de cocina, despensa y lavadero, y todo, absolutamente todo se abre, un juego de escaleras que tienen escaleras superpuestas, es decir, para ir al dormitorio de mi hermano se entra por acá, para ir al dormitorio de servicio se entra por acá, para ir al segundo piso se entra por acá. Mi madre usa esta rampa para ir y venir, el perro circula por debajo de la rampa y ahí estamos todos. Siguiente. Entonces, todos los pilares que abajo no habían, ahora aparecen aquí. El dormitorio de mi madre, su balcón original, que después fue su escritorio, un estar para mi hermana, el dormitorio de los hijos, el dormitorio de la hermana, la suite y el baño para los chicos. Siguiente. Entonces, para construir esto lo hicimos todo de una manera muy elemental, usando la madera más ordinaria. Siguiente. Sobre esa madera, siguiente, por favor. Sobre esa madera, que era absolutamente irregular, lo que hacíamos era cargar 5 centímetros de arena. Esa arena era la que peinábamos y le dábamos el nivel exacto que queríamos, y sobre ese peinado vamos colocando los ladrillos que inclinamos para que esta vertical nos permita 1 centímetro de más que nos da esto, la forma de ese ladrillo. Siguiente. Entonces vamos colocando las varillas en ambos sentidos, y el vínculo entre la varilla del fondo y los 4 centímetros de compresión de concreto que ponemos arriba son estas orejitas que vinculan una armadura con otra. Siguiente. Así, siguiente, siguiente. La colocación de una mezcla sin aditivos, una mezcla muy líquida que contraviene toda la norma, pero que como hay arena abajo y los ladrillos son muy secos, en realidad hay una transferencia de humedad inmediata, y esa humedad que pasa a la arena y a los ladrillos mantiene, digamos, el proceso de cura sin tanta fisura. Siguiente, 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 siguiente. Entonces, cuando madura esta viga, la superior de la Vierendel, podemos liberar toda la casa. Siguiente, siguiente, así. Y ahí se empieza a ver
decíamos 10 más 3 y 3 son 17 más 1,5 y 1, tiene más o menos 20 metros de luz de esta losa cerámica, y en este otro sentido tendrá unos 12 más o menos. Siguiente. Estoy feliz al momento de poder soportar todo eso. Siguiente. Y a partir de ahí, siguiente, empezamos a guardar el lavadero, la cocina. Siguiente. Otras pruebas que hacíamos, en este caso ya no haciendo prefabricados laminares, sino que empezamos a hacer volúmenes. Siguiente. Y eso a testar si era mejor hacerlo con ladrillos de 30, de 25, que era más fácil de transportar. Siguiente. Y una vez que tenemos eso, imaginamos otras oportunidades, como por ejemplo sacarle vértigo a mi madre, que después de toda esta situación traumática quedó muy choqueada. Entonces la rampa, que era totalmente abierta, la casa, etcétera, etcétera, se convertía en un lugar de miedo. Siguiente. Pero en esa visión es totalmente transparente. Siguiente. Y en realidad cuando uno sube por la rampa, uno tiene la sensación de que está circulando entre muros. Siguiente. El río Paraguay, la zona inundable, la casa de mi madre. Siguiente. Acá, en el barrio. Siguiente. Así. Siguiente. Así. Los portones son todos de chapa, muy simple. Toda la albañilería está con el ladrillo inclinado al punto en que adquiere mayor inercia la pieza. Si se inclina más, es puro dibujo, porque es solo al revés, se achica el espesor de la pared. Si se inclina menos, tiene como máximo el ancho del ladrillo. Siguiente. Así. Siguiente. 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 Entonces, en realidad lo que hacemos es que toda la casa esté arriba con doble altura, generando sombra a todo el abajo, que en realidad es lo que queda protegido y por donde circula el viento y el aire, está el aire más fresco. Siguiente. Entonces, cuando todas las aberturas se abren, en realidad como el terreno es chico para tantos metros cuadrados, lo que hacemos no es poner una galería al frente, otra atrás, un espacio para asado, sino que hacemos que el propio comedor, el propio living, ese espacio que es interior se transforme en exterior por el simple hecho de abrir todas las ventanas o puertas. Siguiente. No se ve bien acá. Siguiente. Las puertas están ahora acá, las de vidrio están acá. Siguiente. Los jardines que siempre rodean y que se acercan al lugar donde uno vive. Siguiente. La manera como mi madre habita todo esto. Siguiente. Siguiente. Entonces, en realidad, la casa y su lote son una sola cosa, no es un objeto puesto en un patio, sino que todo el espacio le pertenece al ámbito interno de la casa. Siguiente. Así. El único muro que está revocado es este, porque acá hay un proyector en un mueble donde vemos los partidos cuando Paraguay le gana a México. Estaba durmiendo Mauricio Tegui. Por eso le podía haber ganado a Ecuador también, etcétera. Siguiente. Bueno, estas son fotografías de fotógrafos, un plano, 2, 3, 4, las personas que van mostrando el espacio. Siguiente. Otra vez el tema de los cables largos y los pequeños ganchos para ir colocando simplemente el foco donde se quiera iluminar. Siguiente. Finalmente mi madre sustituye eso por sus propios muebles. Siguiente. Las aberturas que se abren o se cierran así, entra el aire fresco por acá, sale el aire caliente por allá. Siguiente. Con un sistema muy simple de poleas y aparejos. Siguiente. Manejados con estos elementos con los que se levantan motores. Entonces las aberturas las podemos dejar en la posición que querramos. Siguiente. Entonces solo lo que está cerca de paredes tiene abertura de vidrio para que la luz siempre entre difusa. Lo demás es de madera y es abrible. Siguiente. Harold, ¿y si te hago así? ¿Lo ves? Ok. Sí. Entonces esta es la sensación al interno de la rampa. Esto es lo que podemos ir haciendo cuando vamos subiendo. Y cuando llegamos arriba sí tenemos la doble altura, y después de dar 4 vueltas por esta rampa, sí llegamos a este espacio así. Este es el dormitorio de mi madre, tiene 6 metros de alto, es una pieza que da al oeste, entonces las ventanas son muy chiquitas. Entonces mi madre, acá acostada, domina la visual de todo el barrio,
pero esto se abre de mañana temprano, permite que entre el aire fresco, se cierra y se guarda el aire fresco durante todo el día y luego a la noche se vuelve a abrir cuando la temperatura ya bajó. Siguiente. Funciona así. Las aberturas las hicimos todas, todos los vidrios de la casa los compré por $1000 porque estábamos comprando vidrio templado, nuevo, pero de desecho, que si no tendrían que romperse otra vez y volver a convertirse en vidrio. Todos los revestidos son nada más que cemento alisado, escalera, tontería, el sector de mi hermano el inteligente abajo. Cómo se abre y se cierra todo. Así. El calor de Paraguay. Hay demasiadas fotos porque tengo que cumplir con los fotógrafos. Ya. Nos queda muy poco tiempo. Vamos a pasar, te voy a pasar así, hasta que te diga basta. Pasada. Este proyecto no lo vamos a ver. Seguí. Ahí queda. Esta es una hacienda, un proyecto que hicimos construyendo una laguna acá, trayendo la tierra enfrente a la pista de aterrizaje, de tal manera que la casa esté en un podio, una hacienda de ganado. La colocación, estos serán más o menos 60 metros, la casa total tendrá unos 100. Frank Gehry aprobando el proyecto, Le Corbusier haciendo las cosas que tienen que hacer. Entonces la casa le gustaba mucho Frank. Entonces otra vez usamos los ladrillos de la misma manera que había explicado antes, pero acá comenzamos a usar una otra condición matérica que eran los ladrillos de desecho, los ladrillos que se rompían, los cascotes, siguiente. E incluso comenzamos a imaginar cómo hacer paredes con esto. Y acá siempre cuento que trabajo sobre la hipótesis de un chiste que me contó Rafael Iglesias, que decía: padre, cuando yo estoy rezando, ¿puedo fumar? Y el padre le decía: ¿cómo? Un acto sagrado, trascendente, con un gesto impuro de esa naturaleza, tan loco, eso no se va. Sí, cierto, padre, cierto, disculpe. Y padre, cuando yo estoy fumando, ¿puedo rezar? Claro, todo momento es bueno para rezar, todo momento es bueno para estar con Dios, etc. Entonces yo pensaba, bueno, ingeniero, ¿puedo hacer una pared de ladrillo de canto, de desecho, de 7 metros de alto? ¿Cómo se te ocurre, Solano, otra vez a vos? Ese tipo es cierto. Ingeniero, ¿puedo hacer una pared de concreto de 7 metros de alto, aligerado por piezas cerámicas metidas al medio, etc.? Claro, entonces, este es un espacio de 14 metros de luz libre así, con pendolones, etcétera, más los muros de 7 metros de alto, todos trabajados desde el 100. Así. ¿Yo me tengo que ir? ¿Todavía no? Ok. Siguiente. La obra terminada, fotografiada por los fotógrafos. La bruma suiza. La pista de aterrizaje. La casa, el lugar donde se guardan los autos y la propia casa. El ingreso de una rampa desde el patio interior, la altura, que acá no se ve muy bien, pero es una ola altura, sigue la misma lógica que la casa de mi madre, el lugar de asados y la puerta principal, siguiente. Esta puerta principal es para que entre el Altísimo, que no soy yo, y el espacio interior donde todos los muros están puestos así, donde los techos quedaron así, siguiente. ¿Ven? La puerta principal se abre en su totalidad. Siguiente. Unos dormideros ahí arriba para los nietos. El fotógrafo quería salir en la foto. Estaba fascinado. Los pasillos, los ingresos a los dormitorios, las salidas al espacio exterior. El fotógrafo que quiere salir en la foto. El espacio, la relación. Todo construido desde pequeñas piezas cerámicas que en realidad están colocadas fácilmente contra un encofrado. Siguiente. Desde la pista de aviación hacia los corrales. Siguiente. El fotógrafo que quiere salir en todas las fotos. La parte de atrás.
las gárgolas, mismos éxitos que repetimos desde otros proyectos, etc. El fotógrafo mirando, por supuesto, todo. Igual, los baños simples alisadas de cemento, las puertas son así, ¿ven? Se abren. Retrocede una, ahora por favor, así. En realidad tenemos un pivote acá, una bisagra acá, otra bisagra acá, otra bisagra acá y un pivote acá. Y con esto, en el interior tenemos la cerradura acá, luego una varilla interior que cierra acá y cierra acá, de tal manera que la puerta no golpee, pero están todas conectadas simplemente al manillar, ¿sí? Entonces, por más que parezca una puerta muy grande, en realidad son segmentos que están trabajados desde otros sitios. Siguiente. Así. Siguiente. Bueno, esta es una de las últimas cosas que hicimos. Siguiente. Siguiente. La Teletón ustedes la tienen también acá. En Paraguay tenía más de 30 años, la condición era así, en este estado estaba cuando nosotros llegamos. Siguiente. Pero para construir todo esto, con 30 años de antigüedad y absolutamente obsoleto ya en términos de protocolos de tratamiento, etcétera, teníamos que transformar todo esto profundamente. Siguiente. Entonces hacíamos el proyecto, pasar. Entonces planteamos los proyectos de cómo esto se iba a distribuir y cómo se iba a poner a cero. El peor lugar era que eran esos tinglados, le decimos nosotros, esas construcciones de índole industrial. Siguiente. Donde lo que hicimos fue cambiar la pendiente del techo, levantando un poco más, bajando en otro lugar y construyendo una bóveda para construir ahora acá todos los consultorios, este es el espacio de fisioterapia y luego la sala de directores, servicios, etc. Siguiente. Proyecto terminado. Entonces otra vez usamos los ladrillos así, pero en realidad usamos ya el blanco para poner en igualdad de condición la pared antigua, la pared nueva, que simplemente por textura, no por color ni por diferenciación de material va mostrando. Así, 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 todas son otra vez losas cerámicas. Siguiente. Y comenzamos a construir este tipo de bóveda con los ladrillos de desecho, con los cascotes que estábamos haciendo. Siguiente. El ingeniero verificando que se estaba haciendo. Siguiente. Entonces, para poder construir esto, con un encofrado deslizante como esto, empezábamos a las 7 de la mañana, llegábamos hasta acá a las 10 de la mañana, dejábamos descansar de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ahí bajábamos el encofrado, volvíamos a correr y volvíamos desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche a construir el siguiente. Y lo hacíamos así, no por una cuestión de que nos falte tiempo, sino porque queríamos saber cuál era la posibilidad y la valoración real de hacer todo esto. Entonces, este era el primer refuerzo que no llegaba arriba, suponíamos que el arco le daba inercia, tiene un refuerzo atrás también. Siguiente. Esta es la primera que hicimos. La segunda que hicimos fue esta. Ven que la cruz es mucho más grande, en este caso es de 30, pero ahí ya alcanzaba tanta inercia que rompía, es decir, que ya el movimiento de la cáscara y el movimiento de la viga ya empezaba a producir fisuras, por lo cual entonces volvimos a reducir el tamaño de estos refuerzos a estos y comprobando y sometiendo a prueba de carga y empujando, etcétera, etcétera, verificamos que sí, que este ya era el grosor adecuado y que simplemente poniendo una al lado de otra y volviendo a pegar ya conseguíamos todo el efecto que queríamos. Entonces, esta es la entrada, la circulación a los nuevos consultorios. Esto es lo que quedó del pabellón principal. Así. Así, esto está todo construido desde los cascotes y los ladrillos de demolición que había ahí. Cada ladrillo fue fruto de una donación. A nosotros nos parecía terrible que toda la donación y el sacrificio de tanta gente simplemente se convierta en relleno y en cascote. O sea, había una gran cantidad de materiales que podían ser reasignados y pensados desde otra lógica. Esto prefabricamos estos cuadrados y como las distancias son distintas, a veces separamos más, a veces separamos menos. Luego todo lo que va dentro de los cuadrados ya está prefabricado también, y lo que hace falta para cerrar uno con otro simplemente se le pasa una sierra y ya está. Siguiente. Entonces a veces se convierten en paredes, a veces son propios muebles. Siguiente. O el mismo encofrado con el cual hicimos esta bóveda acá atrás, después horizontalmente nos sirve para poder armar esto. Siguiente. O otras maneras de ir bloqueando las construcciones preexistentes. Siguiente. Así.
así, así. Es igual, los revestidos son solo de cemento, la araña construida por los albañiles, las losas cerámicas nuevamente, los baños, todo de una austeridad cercana a los ciento y algo de dólares el metro cuadrado otra vez, aún con reformas. Entonces se ve poco, pero incluso hasta estas sillas hemos diseñado. Lorenzo, vos viste esta silla, ¿verdad? Sí. Siguiente. Entonces estas sillas, que son las que más se rompen, como esta que está acá, así. Lo que hacemos es cortar la pata y usar este pedazo para ponerlo acá y reforzar, de tal manera a que la altura del pilar sea menor, que la inclinación sea más cómoda, que la silla caiga más para atrás y que en realidad acá tenga el doble de material, certificando que se puedan sentar en estos lugares. Están puestas sobre los marcos viejos de la obra con ruedas y entonces así aparecen los muebles también para ese lugar. Los baños revestidos, y todos los vidrios son recuperados. Siguiente, no importa. Luego los accesos, siguiente. Los accesos fueron hechos, en realidad está desordenado, pero Harold, me gustó esa. En realidad, para poder hacer esto y para imaginar cómo colocar los ladrillos uno en cada posición allá, acá tenemos al ingeniero llegando a la obra y viendo cómo estábamos construyendo en ese momento. Lo que hacíamos, en realidad el protagonista de todo esto y de toda esta maravilla, una vez que está hecho, es este. No, justo iba a hablar de ese algo. Entonces son 9 ladrillos pegados simplemente con mortero. Ven acá, están todas las piezas prefabricadas. Y una vez que uno tiene esta pieza, ahora empezar a retroceder. Puedes retroceder ahora hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Ahí, no, despacio. ¿Ven? Hacia atrás. Una más. Entonces, estas son las piezas que nosotros prefabricamos. Entre pieza y pieza van todas las armaduras. Van todas las rigidizaciones que se tienen. Entonces, en realidad usamos los casetones como una manera de acondicionar todo lo que es el concreto armado que hace la resistencia a todo esto. Y usamos otra vez los propios casetones de ladrillo como tutor. Una más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Se entiende? Porque colocar estos ladrillos en el aire es bastante difícil. Pero una vez que uno tiene el prefabricado del triángulo, uno puede hacer cualquier tontería. Ahora sí avancemos hacia el otro lado. Entonces, la hidroterapia final, porque esta es una clínica de rehabilitación infantil, está hecha por unas pirámides que tienen sus apoyos acá y las piscinas que están acá. Este es el proyecto inicial. La piscina está en el medio de estas 3 pirámides, siguiente, que tienen distintas alturas, siguiente, donde vamos colocando otra vez los ladrillos y las armaduras son nuevamente losas cerámicas armadas, siguiente. Una vez que empieza a desaparecer el encofrado es así. No están trabados los ladrillos porque van todas las armaduras entre ladrillo y ladrillo, siguiente. Así, de tal manera que haya una estructura principal más las pirámides adentro que estamos construyendo. Y entonces, luego cerramos toda esa estructura que se veía con paredes de canto, siguiente, construidas contra tutor, de tal manera que sea muy rápido hacerlo, siguiente. Y las pirámides estas que la pileta va rodeando, pero los triángulos estos que sobresalen y que entran, meten luz sobre la pileta y la pileta vuelve a iluminar estas piezas, siguiente. Así. Entonces, en realidad, este zigzag sale y entra, ¿se ve? No se ve nada. Ya se quedó sin pila. Ok, más o menos así. Siguiente. ¿Ven el triángulo acá? Así es como la luz entra y pega sobre el agua y vuelve a iluminar todo para arriba. Siguiente. Siguiente. Bueno, y este proyecto siempre lo dejo para el final porque es un proyecto un poco complicado y porque a pesar de que el tiempo pasa, contarlo también me es un poco difícil. Siguiente. En este lugar
así un lugar muy vegetado, con muchos arroyos, lindísimos. Esto una semana fotografiando ahí. Siguiente. Es un proyecto que me demoré unos 10 años en hacer. 10 años para imaginar un cuadrado, es solo para mostrar lo estúpido que soy. Dos de los lados del cuadrado están rodeados por un pequeño arroyo de aguas transparentes. Cruza como en diagonal al cuadrado otro arroyo menor. Cada uno de los lados del cuadrado, que tienen más o menos tiene 9 metros, está compuesto por una viga que tiene un solo pilar. Entonces, por lo tanto, siguiente, aro. Se me quedó sin pila, ya no te puedo hacer señas. Ahí. No, retrocede. Cada una de las vigas tiene un solo pilar y un voladizo de 6,5 metros para un lado y 1,5 para el otro, de tal manera que se entremezclen con la densidad arbórea del sector. Siguiente. Entonces este lugar queda fuertemente marcado por estos elementos de concreto. En la cara exterior van hojas de mambay, un helecho muy característico ahí que colocamos con la ayuda del maestro Solanito, mi apasionado hijo mayor. Siguiente. Entonces, la cara interior de todas estas vigas están revestidas de espejos. Acá ya desaparecieron los espejos, como el puntero. Siguiente. De forma tal de que todo lo que queda fuertemente marcado desde afuera, en realidad desde adentro se diluye al límite. Por fuera se percibe la existencia de esta construcción de carácter de grandes luces, hechas sostenidas solo con un pilar, y en el lugar donde las vigas, en el vértice, uno puede ingresar por acá. Siguiente. Y cuando uno ingresa al lugar, en realidad las vigas tienen la altura de una baranda, entonces todo el paisaje y este cuadrado se convierte en un integrador centrípeto, porque uno va aportando el paisaje, y el paisaje que uno ve dentro del cuadrado es el paisaje que uno va trayendo desde afuera, desde atrás de cada uno. Siguiente. Y esto es así, dando un paso adentro, el grosor de la viga desaparece, porque retrocede 2 jalos. Ahí. ¿Ven el corte de la viga? Es así, porque si fuese así recto, lo veríamos siempre marcado. En cambio, con ese sesgo, una vez que ingresamos el grosor de la viga desaparece y lo que queda es esta presencia amplificada del paisaje. Siguiente. Y esto es así porque uno está parado, entonces estas señales, la vista recorre más metros que los 81 que están dentro del cuadrado, pero las imágenes que están en el interior del cuadrado también pertenecen al mundo del exterior. Siguiente. Así. Siguiente. Hasta que llega el momento en que uno toma asiento al lado de una construcción que se encuentra también en el medio de este cuadrado, que es de concreto, que en realidad es la tumba de mi padre. Mi padre, que había fallecido 10 años antes del momento en que yo pude finalmente hacer este proyecto y construirlo, había dejado el expreso mandato de ser enterrado aquí, en nuestra casa quinta, en Piribehuí, en un lugar por él denominado Los Pilinchos, la sucursal del cielo. Esta circunstancia de enfrentar el tema de la muerte, en especial de alguien tan querido, me hizo atravesar durante todos estos años todos los estadios de la melancolía que se puedan imaginar. Único justificativo que en realidad soy un mal arquitecto. Siguiente. Cuando uno logra tomar asiento al lado de la tumba, los espejos, que funcionan siempre como intensificadores, ahora ya no trabajan centrípetamente, sino que comienzan a trabajar centrífugamente. Y es una reflexión bastante extraña el hecho de poder poner espejos a la intemperie, porque el espejo es la máquina narcisista por excelencia. Yo me miro, yo me veo, qué lindo que yo soy, qué sé yo. Pero en el espejo yo encontraba una otra cuestión. Yo sé que yo vivo dentro mío y que mi propio cuerpo es el límite que me separa de todo lo demás. La única excepción que yo abrazo con desesperación es el espejo, porque en el espejo yo estoy ahí, fuera de mí mismo.
por fin en un plano de simultaneidad e igualdad con todo lo demás. Tal vez en el espejo tengamos la máquina capaz de ponernos en contacto con nuestros amados ausentes, porque la obscenidad de la muerte les arrancó de nuestro lado, o con los amores imposibles, porque nunca tuvimos ni el tiempo ni el espacio para que puedan existir de verdad. En realidad, siguiente, cuando uno empieza a percibir la posibilidad de la existencia en simultánea y en paralelo de una gran diversidad de espacios que están presentes ahí, empieza a operar una máquina que no hace otra cosa más que desde el extrañamiento producir reflexiones. Yo durante 10 años intenté diversas aproximaciones, desde visitar tu escuela, Kazú, hasta criptas y mausoleos y cosas. Pero este lugar está a 15 metros de la casa donde nosotros pasamos los fines de semana, donde comemos los asados, estamos la familia, etcétera, etcétera. A mí me da terror imaginar que mis hijos podían decir, allá está el abuelo, y ese tipo de cosas, que nuestra cultura solamente lo asocia con un dolor y un desgarramiento que se expresa a través de nuestra cultura con zanjas, luces, oscuridad, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad, cuando uno entra dentro del juego de los espejos, en realidad cuando es tan intensificador este cuadrado que cuando uno se siente solo, ni la imagen de uno se queda con uno, porque yo estoy allá, y allá, y allá, y allá, y allá, y me estoy yendo. Y cuando basta que entren esos enanos chiquitos a jugar y a llenar de voces y que sea este lugar para que parezca que son millones, y para que esto mismo, que simplemente marca un sitio y un lugar de intensidad, para ellos se convierta en un juguete extraordinario donde puedan representarse, cambiar la cabeza con el cuerpo del otro, superponerse y todas esas acciones mágicas que se pueden hacer simplemente jugando con los espejos. Siguiente. Durante este tiempo, los espacios que están fuera o dentro, los que están detrás, siguiente. En la cámara de Enrico Cano, por ejemplo, esta es la viga, y en realidad aunque nos está dirigiendo hacia acá, el espacio real es este, pero allá está la otra dimensión y la otra y la otra y la otra y la otra. Siguiente. La viga está acá y de este lado, y el espacio real es este. Siguiente. Acá está la viga, igual que acá, el espacio es este. Siguiente. Por acaso, pensaba también en lo siguiente, que yo suponía que recién casado iba a demorar en tener hijos y todo lo demás, y mi padre falleció al mes de mi casamiento, por lo cual nosotros quisimos tener descendencia muy rápidamente, porque yo sabía que una parte suya que quedaba en mí tenía continuidad en mi hijo, en mis hijos. Por lo cual, todo lo que se repite y perdura es eterno, y todo lo que se repite y perdura siendo eterno, es sagrado. Por eso las religiones han usado la repetición y el ritual como manera de conectarnos con una condición trascendente. Por eso es que el fútbol de los domingos es sagrado. Por eso comer milanesas los sábados en la casa de mi madre también es sagrado. Por eso el sexo es sagrado, porque está hecho de repetición. Siguiente. Entonces los espacios y las cosas que están afuera están adentro. Nosotros ya no pertenecemos más que a simplemente somos observadores de un sitio que nos remonta en paralelo y simultáneo a muchos otros. Siguiente. Entonces esta es una ceremonia común en mi familia, mi madre, mis hijos, mis sobrinos, limpiando los espejos. Siguiente. Entonces esto es como ellos jugaban. 9 meses pensé el nombre de mi hijo, que se llama Solano. Y 18 años que va a seguir y está en tercer curso de arquitectura. Pero él
que me ayudó a construir y a poner los encofrados y a cargar todas estas cosas, cuando era niño, hace 10 años, porque ya tiene, creo que tiene ya 10 años a esta hora, en realidad él acá me está mirando y me está controlando, solo que él está usando de manera natural los espejos. Y él están viendo exactamente qué yo estoy mirando y qué estoy haciendo, y me están controlando y sabiendo cómo son. Y acá ellos están con los pies sobre la tierra, Solanito pisa suelo, y acá flota como vive en mis sueños. Gracias.